Buenas tardes. Bueno, para concluir, vamos a dar comienzo al último panel del día, el panel que de alguna forma integra al resto de los paneles, porque ahora vamos a ver cómo impacta en los mercados y cómo ustedes van a poder percibir cómo sigue, como una caja de resonancia que termina siendo el mercado. Para este panel contamos con la presencia de 3 especialistas, como lo son Walter Morales, quien es licenciado en Economía con un doctorado en Finanzas y es el CEO de Wise Capital. Walter siempre está presente en las actividades que desarrolla IAF en Buenos Aires y en el interior, así que muchas gracias. Nos acompañará también el licenciado Salvador Vitelli, quien es coterráneo nuestro de la zona sur de la provincia, diplomado por la Universidad de SEMA y es el jefe de Research en Romano Group. Salvador tiene una mirada muy analítica del comportamiento del mercado y de las variables económicas, tanto así que su análisis preciso fue bien ponderado en una oportunidad por el propio ministro Toto Caputo. El tercer especialista que nos acompaña en este panel es el licenciado Leandro Sicarelli, licenciado en Comercio Internacional y máster en Economía, apodado como el zar de las finanzas, y creador del podcast financiero, monetario e irreverente, FMI, el podcast de Economía y Finanzas que llegó a situarse en el número 1 del ranking nacional en Spotify. Quien moderará será Lucas Reina, CIA y máster en Finanzas de la Universidad de San Andrés y es presidente de Becerra Bursátil. Damos comienzo entonces a este último panel, agradeciéndole especialmente a los expositores y al moderador por su participación y a todos ustedes por acompañarnos hasta el último panel. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, ahí hablando con Nico, me dijo que le metiera un poco de rosca, que hagamos esto un poco más divertido y con rock and roll. Así que ya Gusti. La caída de hoy te ayuda, Lucas. La caída de hoy ayuda, fue muy brava. Gusti ya presentó, así que no quiero quitar mucho tiempo y aprovechar esto para armar el debate. Hablando de caída y también preguntándole un poco a... Voy a empezar con Salva porque hace un ratito subió en Twitter, ahí decimos con Leandro que debe tener un bot que le sube las cosas, porque no puede ser que esté subiendo desde acá. Venimos con meses bastante buenos en términos de lo que uno podía esperar cuando cambió el gobierno. Uno decía, bueno, vamos a tener quizá un shock más cambiario o quizá los activos financieros no iban a recuperarse tan rápido como lo que estuvimos viendo. Tuvimos quizá como una luna de miel, si podemos decir, pero estas últimas 2 semanas hemos visto más volatilidad. Quería preguntarte a vos, ¿qué ves que está pasando que puede empezar a liderar este movimiento? No digo cambio de tendencia, quizás sea un freno solamente, pero ¿qué ves en la macro? ¿Qué ves con el agro? Si está que no liquida o sí liquida y no lo vemos en las reservas. Quería preguntarte a vos de eso como disparador y creo que ahí vamos a mezclar un poquito más de mercados. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad que bastante amplia la pregunta como para intentar resumirlo. En materia de inflación, lo que uno podría pensar básicamente, o qué se está estimando, básicamente ahora hoy salió el informe del Central, el REM estima 5,2% para mayo, y a partir de allí una inflación que comienza a estabilizarse o estancarse, podríamos decir, en torno al 5%. ¿Qué está pasando? ¿Por qué veníamos de esta, como bien comentás, luna de miel? Y ahora a cambiar el panorama rotundamente junto con un mercado un poco más negativo, algo más volátil y con bastante más incertidumbre. Me parece allí que juegan bastantes factores. Primero, componente inercial. Yo creo que en materia de indexación aún siguen conjugando muchas variables, que ese plan aún no ha, o por lo menos el plan actual no ha atacado esa pata de desindexar la economía o por lo menos intentar sincronizar variables, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay muchos contratos que ajustan por inflación pasada, por ejemplo, los alquileres. Entonces, tenés por ejemplo, un alquiler que te está aumentando 100% mensual, ajustado semestralmente, ¿no? Contra salarios que, por ejemplo, paritarios ya hace mucho que no tocamos ese tema.
Entonces ya el componente inercial y además el intentar adelantarse un poco a estas variables me parece que te empieza a poner piso, sumado también a esta estrategia del gobierno de priorizar la inflación presente a costillas de la inflación futura en lo que fue la corrección de precios relativos, en lo que fue tarifas. Se postergaron 2 meses el ajuste, ahora el ajuste transitorio que quedó dado ahora a partir de la publicación en el boletín oficial genera una fuerte ajuste, por lo menos en las tarifas que venían muy retrasadas. Entonces, sumado a esto, componente inercial, y que además empezás a encontrar cierto piso también de tasa que te permita licuar algún componente extra y que te achique el poder de fuego de los pesos, me parece que entiende el mercado de que la inflación se va a estabilizar en esos senderos. Me parece que es una mirada relativamente acertada. Yo le esperaría en niveles un poco inferiores, pero a mí el componente inercial y esta indexación me sigue generando mis resquemores. En lo que refiere a agro, bueno, luego lo comentamos, pero hay bajas liquidaciones, hay un fuerte componente de tasas, principalmente diferencial de tasas. Hoy la tasa la tenés muy cercana al crawling, entonces ya el incentivo por liquidar no es tal. Y al mismo tiempo encontrás tasas en el ROFEX bastante atractivas que te generan algún diferencial, algún sintético que te puede dar algún resultado extra. Sumado que, en definitiva, la liquidación agro bien computada, porque un 20% va el contado con liquidación, bien computada está en el promedio. Entonces los números por allí que se difunden son algo vidriosos. Y que además lo cierto es que el agro ha pasado a representar hoy el 60-70% de las liquidaciones, cuando en febrero y marzo era el 20 y el 30. Entonces es un agro que está liquidando en el promedio, pero que está relativamente solo. Perfecto, muchas gracias, muy claro. Lean un poco de la mano de lo que decía Salvador, que estamos viendo que la liquidación es normal, pero no vemos el Banco Central acumulando tanto. ¿Cómo ves que esto puede impactar en la dinámica de compras para el segundo semestre? Y que empezamos, digamos, a pensar, o creo que hay algunos que empezamos a pensar que quizás la salida del cepo, que parecía más temprana que tarde, ahora no estamos tan seguros. ¿Cómo ves esa dinámica de las reservas y el cepo? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Un placer estar en Córdoba y acá en la exposición. Bueno, creo que un poco lo que menciona Salva, arrancó, yo decía, tenemos algo bueno para decir y algo malo para decir. Salva arrancó por lo malo, yo tengo algunas cosas para complementar eso malo, o sea, tengo más malas noticias. Pero ya que arrancamos hablando del mercado, digo que venimos teniendo semanas un poco malas, no les habría que hacer una reflexión también de decir, por más fe que uno le tenga a este gobierno, por más confiado de que la dirección es la correcta, los bonos no van a ir a 80 de paridad o a los comparables de un día para el otro, y el Merval no va a volver a $1.800 de un día para el otro, con lo cual, después de los rallies que tuvimos, es natural que haya semanas en donde la cosa pare un poco. De fondo creo que igual sí se están empezando a acumular desequilibrios que hacia la segunda parte del año, en marzo uno entendía esos desequilibrios, en marzo uno se los festejaba al gobierno. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, Salva habló de la inflación, yo puedo hablar del cepo, por ejemplo, o de lo fiscal. El gobierno hace 5 meses que tiene superávit financiero, y la verdad es que cómo construyó ese superávit financiero, pasados ya 6 meses empieza a hacer un poco de ruido, y la realidad es, en marzo nosotros festejábamos la motosierra, la licuadora o el freezer, y todos esos electrodomésticos que te permitían tener superávit a costa de todo. Pensemos que es un gobierno que se le cae el paquete fiscal a los 15 días de asumir, con lo cual era todo un desafío. Entonces, en el marco de esa señal, uno celebraba que el gobierno elija mandar un mensaje, decir, igual voy a tener superávit financiero. Y los bonos raleaban y el mercado andaba bien, y no nos preguntábamos cuándo íbamos a salir del cepo, y nadie se preguntaba por el segundo semestre, y todos estábamos felices. El punto es que ya pasaron 6 meses, y si buena parte de todos los logros que está teniendo el gobierno siguen dependiendo de recursos como la licuadora, ahora los vetos, y ese tipo de cosas, o el cepo, convengamos que buena parte, por ejemplo, la acumulación de reservas se apalanca en que hoy tenés cepo. Buena parte de que la brecha era muy baja al principio se apalancaba en que tenías regulaciones en los dos mercados de cambio. Hoy pasó Caballo por acá, es uno de los primeros que dijo, y para mí dio en el clavo, es dejen de decirle dólar libre al contado con liquidación, porque es un dólar que tiene tantas regulaciones como el dólar oficial, y es real. Acá debe haber administradora de fondos, saben muy bien que es un dólar al cual no se puede acceder. Entonces esa brecha está mediada por el cepo. Y entonces, creo que a lo largo de las semanas y de los meses que fueron pasando,
de alguna manera al mercado y todos le empezamos a pedir al gobierno que los resultados que mostró el primer semestre los muestre también en el segundo, pero con una mejor calidad. Bien, creo que cosas como poder pasar finalmente la ley bases es algo que va a mejorar la calidad del ajuste de la convergencia fiscal que estás haciendo. Creo que respecto de lo del cepo, mostrar una hoja de ruta para que podamos entender cómo viene esa dinámica va a ayudar. Y para no monopolizar la palabra, cierro con esto. Digo, el cepo es otro gran ejemplo. Nosotros tuvimos prácticamente 2 meses de brecha cero. Si vos comparás el dólar importador con el paralelo, tuvimos 0 brecha prácticamente y no se sacó una sola regulación cambiaria. Entonces es natural que después de eso, cuando la brecha empieza a subir, pagaste el costo de que la brecha subió igual, sin haber sacado regulaciones, o sea, estás en el peor de los mundos. Pues de última, si vos sacabas una regulación y corría un poquito el contado con liquidación, iba a ser fácil explicar de que estaba corriendo porque sacaste una regulación. Alguno podrá decir, bueno, sí, corre el paralelo, eso es malo. Bueno, pero estoy sacando el cepo. Finalmente llegamos a los 6 meses, la brecha corrió, sigue corriendo, hay un poco más de incertidumbre sobre los dólares paralelos y regulaciones no sacaste. Y entonces a mí de fondo lo que me da la sensación es que el escenario base, que nos dejaba a todos un poco más tranquilos, de el gobierno acomoda todo adentro del cepo y de a poco va sacando regulaciones, va haciendo una salida del cepo gradual para ir tanteando el mercado, para evitar un lío, que el propio presidente lo dice, tengo un cambio de portafolio, puedo ir a una hiper, lo voy a hacer gradual, de a poco, voy probando regulaciones. Ese camino que a mí me gustaba más, me parecía más consistente, hoy la verdad por las señales que veo me parece que ya no es más el escenario base. Y si ese no es el escenario base, entonces los escenarios base para el cepo son los otros dos. ¿Cuáles son los otros dos? Se quedan a dormir en el cepo, o sea, se quedan en el cepo más tiempo de lo que el cepo te puede ayudar. Yo decía en el podcast, hay que abandonar el cepo antes de que el cepo te abandone a vos. Salvo mencionaba lo de la tasa recién, hay otras señales múltiples que lo que te están diciendo es, che, esto se está agotando. Entonces, es hora de mostrar más calidad en los cambios para que tengan sostenibilidad, no para otra cosa. Entonces, o se quedan a dormir en el cepo, o están tramando algún tipo de operación para salir de un día para el otro. Que puede salir bárbaro, siempre está la posibilidad de que salga bien, pero que tiene un riesgo de implementación relativamente alto. El mercado poniendo el dólar en 1.300 pesos, de alguna manera te está diciendo, si vas a una operación de ese tipo, por ahí 1.300 pesos tenga un poco más de sentido. En realidad el mercado, primero fueron los bancos, ¿no?, que sacaron utilidades vía reales en 1.300 y te dieron una primera señal, y el mercado reacciona después de eso. El mercado está, los fundamentos económicos hacia el segundo semestre se deterioraron este último mes y medio, hay un poco más de duda, nada grave, pero hay un poco más de duda, y en el medio cada lío político que vos tenés dispara una corrida cambiaria y una corrección de los bonos. Entonces creo que estamos surfeando ese momento. Por ahí es muy pesimista o suena muy pesimista, no estoy tan pesimista, lo que digo es, se empiezan a prender algunas luces de alerta y es lógico, porque ya pasaron 6 meses, ya no estás más en marzo, estás en junio, ya estás en la etapa de la gruesa. Para el segundo semestre, si el central no quiere comprar reservas, quiere quedar en cero y saca regulaciones cambiarias, para mí ganamos. Lo que no podés hacer es llegar a fin de año con las mismas regulaciones que tenés hoy, porque en cualquiera de los casos vas a perder. Entonces, comprar reservas, cuando se vaya a la gruesa, incluso si empatan, si lo acompañan con quita de regulaciones, si vemos una hoja de ruta de salida del cepo, para mí el gobierno gana. Lo que no puede hacer el gobierno es llegar hasta fin de año con estas regulaciones y con este esquema. Creo que hay que empezar a priorizar un poco lo que se hizo los primeros 6 meses. Perfecto, está claro. Bueno, un poco con esto que marcabas, planteando este escenario, que hablamos de que estamos en una brecha un poquito más alta, por lo menos de la que veníamos. Salva, como indicabas, en el REM ya, digamos, vemos una proyección de inflación que va hacia la baja, pero quizás ya no esperamos, no sé si no esperamos, pero parecería que no está tan fácil seguir bajando la inflación. Vamos a hacer la pregunta más importante del panel, que es para Walter, que es cómo ganamos plata con esto. Menos mal que no me tocó esa. Es difícil, hoy difícil. Bueno, primero empezando, estoy muy de acuerdo con el escenario que plantean. Tengo alguna preocupación. Si la inflación no baja rápidamente al 4%, que no lo estoy viendo, las tasas de interés quedaron bajas. Entonces, ahí tenés el primer disparador de que, no digo que esta corrida va a seguir, se va a perpetuar, pero ya estás abonando de la tasa de interés una brecha que siga alta. Una brecha que siga alta, con ruido político de fondo, es un problema. El otro día, hoy estaba viendo chat de amigos, pero vale y son cuestiones políticas, pero vale la acotación, ¿no? En pocos minutos se pusieron de acuerdo que el Congreso para aumentar los sueldos, un poquito más de minutos para la media sanción de diputados,
en diputados para la jubilación, van 6 meses y la ley bases no sabemos si sale en julio. Quiero pensar que en julio va a salir. ¿Sí? Todo esto hace ruido en el mercado. Yo creo que al revés de este escenario negativo que estamos viendo, el cual abono, creo que es una gran oportunidad de compra. Es una gran oportunidad de compra. A ver, yo soy de los que piensan, y acá no estoy poniendo éxito o fracaso al gobierno, sino de que Milei no es un administrador, sino que es un hacedor. El administrador llega, se sienta, ve cómo están las cosas y ve cómo puede ir mejorando un poco el escenario y nada más. El hacedor hace. Si se equivoca, retrocede y vuelve a hacer. Ya se comió varios sapos y cambió el jefe de gabinete. Y puso una persona que rosquea políticamente y va a buscar acuerdos. ¿Sí? Pensando en esto, seguramente en julio ya tenemos la ley bases. Si en julio tenemos la ley bases, y estoy hablando de números de ayer, hoy los números son todavía mejores, ir a una TIR del 18 para la L30 implicaba una suba en dólares del 39%. Hoy debe estar arriba del 40%. Y es sencillo, o sea, hoy la prima riesgo país es prácticamente la misma cuando asumió Milei. ¿Qué empeoramos de fondo a nivel macro? Que la micro no arranca, no hay plan micro. O sea, todavía el gobierno no se puso a trabajar sobre puertas adentro de las empresas y a nivel sectorial. Es una asignatura pendiente. A nivel macro está poniendo, como siempre digo, el inodoro en el baño. Antes teníamos el inodoro en la cocina. Quiero imaginar que alguien que está poniendo el inodoro en el baño sabe que tiene que ir a la cloaca, ¿sí? Cuando apretás el botón. O sea, a eso voy. Es alguien que viene a construir. Políticamente es el problema que tiene. Y de vuelta, ¿no? No es una esperanza que tengo, sino que aspiro a que aprenda de los errores. ¿Sí? Creo que con Franco está demostrando que aprendió, por nombrarlo, y que va a conceder lo que tenga que conceder para que la ley bases y las privatizaciones puedan avanzar. ¿Sí? En ese aspecto estoy confiado en que en el segundo semestre vamos a encontrar quizás no una baja tan abrupta en las finanzas públicas, pero que vamos a poder cerrar el año con superávit gemelos. ¿Sí? Que esto para los mercados es música para los oídos. Y la incertidumbre es política, la incertidumbre porque tenemos un presidente, perdón al que se siente ofendido, porque es un bocón. Entonces hoy estamos todos pensando, che, ¿qué pasa con el swap de China? No sabemos, boom, vendamos bonos, vendamos acciones. Lo que tenemos que ver es si tiene lógica estas cotizaciones. Y estas cotizaciones, un gobierno que quiere hacer las cosas relativamente bien y ir hacia superávit gemelos, son un regalo, en definitiva. Bueno, contestó, ¿eh? Yo lo hubiese esquivado la pregunta, pero no, coincido, te sumo. Él menciona, ya que estábamos hablando de la inflación y cepo, digamos, creo que una de las cosas que a mí me hace ruido, que a mí me llamó la atención, es, bueno, Salva lo decía, estás tratando de subirte a un proceso de desinflación que está apalancado en que los dólares se quedaron quietos, no solo el oficial, sino el paralelo también, porque la verdad que el oficial está anclado. Pero en enero y febrero pagabas un 25% de la SIMPO, así que tampoco es que anclaba tanto. En realidad lo que te ayudó es que el contado con liquidación también se quedó quieto y bajó. Entonces, vos te subiste a ese proceso de desinflación que estaba anclado en los dólares quietos y en una recesión muy fuerte en la primera parte del año. Y cuando vos te subís a ese proceso, haces cosas como las que decía Salva recién, pateás un aumento tarifario para dentro de 2 meses. Y de alguna manera yo lo trataba de expresar en términos figurativos, es decir, creo que el gobierno empezó a partir de abril a alterar la secuencia, porque la secuencia era, primero salgo del cepo, floto y después estabilizo. ¿Bien? Ahí venía una neoconvertibilidad, otro tipo de dolarización, una cosa. Esa era la secuencia. Cuando el gobierno a mediados de abril, ya a fines de marzo, mediados de abril, se empieza a meter en el proceso desinflacionario, yo digo, se enamora del proceso de desinflación, altera la secuencia. Porque ahora nosotros estamos metidos en un proceso donde el gobierno acompaña la desinflación, una desinflación que por el componente inercial hizo piso de un 1% y pico semanal, 4% mensual, una cosa así, y no vas a romper ese piso sin un plan de estabilización. Entonces, te metiste en ese proceso, te compraste un lío, desinflaste hasta donde pudiste y en el medio lo hiciste dentro del cepo. O sea, ¿qué desinflación sostenible es si todavía no sabemos si este tipo de cambio es viable o no es viable sin regulaciones? Entonces, al haber alterado la secuencia, de vuelta,
no quiere decir que vaya a salir mal. Lo que digo es, ahora tenés que buscar un tándem entre inflación y quita de regulaciones que te permita llegar a fin de año con la cosa más o menos estabilizada. En cualquier caso, incluso yo te diría, en el último trimestre, si la inflación empezó a subir, yo te diría, saquemos el cepo igual, el último trimestre, y banquémonos lo que venga, que igual va a ser una victoria. Lo que no puedes hacer es llegar con un proceso de inflación al alza y con las mismas regulaciones que tenés hoy a fin de año, porque ahí vas a tener un problema. Entonces, de alguna manera, la señal de tarifas para el mes que viene ya empieza a poner en papeles lo que algunos advertíamos, de que en esta etapa del proceso subirse a la desinflación no es viable, no te sirve. No te sirve porque no has avanzado todavía en las desregulaciones, porque la corrección de precios relativos le queda literal la mitad. O sea, vos tenías que corregir más o menos 40 puntos de precios relativos, corregiste 20 los primeros 2 meses y medio, y los últimos 2 meses no corregiste nada de precios relativos, 0. Se quedó quieto ese proceso. Entonces, el proceso tiene que seguir, le falta una parte todavía. Desinflar corrigiendo precios relativos con una inercia del 4% mensual es muy difícil. Entonces, eventualmente lo que vos tendrías que haberle explicado a la gente es que de hecho Milei lo hizo. ¿Qué es lo primero que dijo Milei cuando asumió? 24 meses de esta inflación. Si yo no entiendo más de los manuales, esta inflación es inflación alta con recesión, lo de recesión olvídate, pero él dijo 24 meses de inflación alta. Y a los 4 meses y medio estaban dando vuelta el modelo para hacer que la inflación baje más rápido. Entonces, ahí creo que se comete un error, el crawling te empieza a quedar corto, y bueno, son todas cosas que uno hacia adelante se pregunta. Bien, en marzo no las preguntábamos, hoy no las preguntamos. Nada más, eso es lo que cambió. Claramente el equipo económico tiene las herramientas como para empezar a dar una hoja de ruta y destrabar esta incertidumbre, esta preocupación que nos apareció en estas últimas semanas. También nosotros somos muy cíclicos. Yo se lo digo a mis clientes o asesores, digo, me preguntan cómo la veo cuando sube el dólar 4% en un día. Y la verdad que la voy a ver mal. O sea, alguien que te dice, está subiendo el dólar 5%, la veo bien. Pero bueno, está también en la lista decir, como decía recién el colega acá, digo, es una oportunidad. Es una oportunidad. Lean, te agrego algo. Brillante lo que estás diciendo, pero hay un punto que suma, no resta, no confronta en este aspecto. La devaluación periódica queda muy corta, en el 2,20, con una inflación crucero al 5. Pero con el agravante desde el punto de vista del dólar, ¿sí? Del MEP, del contrato con liqui, con el agravante que ya el dólar pasivos monetarios no existe, por cómo están limpiando la hoja del balance del Banco Central, que es correcta limpiarla. Pero el niato que tiene que empezar a evaluar el tipo de cambio, dice, che, ¿cuál es el valor del dólar? Porque yo antes miraba el dólar contra pasivos monetarios, ahora no tengo que mirar. Entonces yo digo, inflación al 5, devaluación periódica al 2, tasa de interés al 2,70, pago un plazo fijo, compro dólares. Yo a los clientes importadores les digo, comprá cobertura, pero cobertura no rinde nada. Sí, te rinde 2,20% mensual. Contra 2,70 que pago un plazo fijo, prefiero perder 50 guitas, pero dormir toda la noche tranquilos. Sin dudas. Está claro, Walter, y de paso ahí también un poco, creo que estabas dando la visión, o por lo menos poniéndonos un poco en contexto de lo que pensás respecto a dólar, tasa. Sigo un poquito con vos porque con esto que dijo Lean de que bueno, que quizás estamos un poco más estancados en el proceso de desinflación y hoy tuvimos un día bravo en el mercado, no solo para los activos que quizás siempre solemos seguir más, como quizás los bonos, las acciones, sino que también tuvimos letras largas, letras de acá, letras de tesorería, a tasa fija, que uno dice larga, pero en realidad estamos hablando de que vencen de acá a 6 meses, con caídas fuertes, en el medio de que el mercado trata de migrar los fondos money market a fondos T+1, o el mercado, y también creo que impulsado, ¿no?, por el Tesoro. ¿Ves que ahí se puede armar una especie de tormenta? ¿Crees que las letras con esta caída son una oportunidad? ¿O preferís irte más a brecha, contado con liqui? ¿Dónde ves que quizá pueda haber más oportunidad? A mí la brecha y los hard dollar me encantan. El Bopreal 26, el AL30. Creo que hay muchas oportunidades para tener ganancias cuando las pasamos a pesos muy atractivas. Las LECAP depende cómo la miremos. Si la estamos mirando como tesorería y armamos una curva que no exceda los 90 días, con lo cual cuando nos paramos en el medio es una duration de 45 y difícilmente algo nos salga mal. Obviamente sabiendo
Los que estamos en el mercado lo sabemos más. Cada vez que está 48 horas antes de una licitación caen. Si el IPC viene mal, una semana antes que se anuncie el IPC caen. O sea, ese timing lo tenemos que tener. Por eso siempre la curva del CAP tiene que ser muy corta, y pensando justamente en un manejo alternativo de la tesorería y no hacerlo con el rescate inmediato. Ya prefiero hablar de rescate inmediato y no de tema cero, porque hay muchos temas 1 que hoy son tema 0, pero pagan contra el cierre del mercado. Ahora, si miro la inflación, obviamente vamos a un escenario muy volátil. Los activos van a ser muy volátiles. Te puedes ir 2% en un día y te caen 1,5% al día siguiente. Y especialmente con lo que yo elegiría, que es la curva que vence en el 2026. Esa es la curva que vemos más desarbitrada. Es la curva cuando hacemos la tasa forward contra los del 2025, también la que está más desarbitrada. Entonces, yo me estaría parando ahí, más a partir de la caída de hoy, ¿sí? Pero de vuelta, sabiendo que es un electrocardiograma. Es un electrocardiograma, es para tenerlos y tirarlos en el cajón 6 meses, 8 meses, y empezar a ver también, le comentaba a Lean, cómo sigue el futuro de las LECAP. Porque guarda, limpiamos la hoja del Banco Central, pero le estamos mandando toda la deuda al Tesoro. Yo no puedo evitar acordarme que por home banking comprábamos LEVAC. Y hoy muchas personas físicas preguntan, che, Walter, quiero comprar LECAP. Antes era por lo menos la deuda del Banco Central que nunca entró en default. Esta deuda es del Tesoro. O sea, uno ya la mira un poquito más con cuidado. Creo que nadie está pensando que Milei vaya a defaultear. Pero bueno, es por lo menos para ponerle una luz amarilla al tablero e ir viendo que las presunciones que tenemos, que las finanzas públicas van a seguir relativamente bien, y ver qué termina pasando con la deuda corta, ¿sí? Porque están llenando el Tesoro de deuda corta. O sea, se cambió el acreedor. O sea, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y el seguro también cambió porque digo, los 13 billones de pesos que tenés parados en la cuenta del Tesoro son para no correr el riesgo de perder ese rollover y estar cubierto. Es como un put del Tesoro con una calidad crediticia más baja, claramente, porque al no ser emisor de pesos, la capacidad de repago va a depender del resultado fiscal, principalmente. Sí, el Tesoro yo creo que está al tanto de esto, por eso mantienen. En definitiva, pasaron a hacer el Tesoro como si fuese un banco central, nada más que con intereses pagaderos, esperemos con superávit. Porque, ¿qué hacía el central? Aspiraba pesos, devengaba interés y emitía endógenamente. Ahora lo que va a hacer el Tesoro es captura pesos, paga tasa por eso y lo está colocando en una cuenta del central que remunera 0. Entonces, es la misma tarea, un asiento contable como comentaba Cavallo, la diferencia sustancial, y me parece que allí es el quid de la cuestión, es tema intereses, de que ya ahí cortás con esa emisión endógena, y al mismo tiempo pasivo, si llamémosle solamente con un enfoque muy particular, porque si lo miras a nivel consolidado da igual, pero que este pasivo del central lo están licuando y bueno, a partir de esa licuación en enero, febrero y marzo y ahora a partir de esta migración, este swap, la verdad que está en niveles donde uno tendería a pensar que están empezando a buscar algo para hacer con eso, porque la verdad que la intención fue muy clara, la estrategia fue muy clara a partir de las licitaciones de mayo, donde se capturaron pesos, ahora quedan 6 billones de pases de bancos privados, uno podría pensar que bancos públicos tienen algún manejo extra, y bueno, queda, según decía Milei, la cuestión de los puts, que allí tenés 20 billones de pesos cubiertos con puts, y allí, bueno, ¿qué estrategia adoptarán? Uno podría intentar pensar en alguna recompra o lo que sea, bueno, algo veníamos conversando con Lea. Y guarda, y otro tema más, ¿no? Lo que voy a decir no me gusta decirlo, pero es la realidad y lo sabemos todos. La recesión, ¿sí?, que sabemos que afecta a las finanzas públicas, tenemos un punto, por la regulación del IVA, ganancias, etcétera, etcétera, tenemos un punto para peor adicional. Cada vez que hay recesión en la Argentina, aumenta la evasión. ¿Cómo se mejora la tesorería de las empresas? Aumento 3 puntitos el negro. En un escenario donde estamos inundando de deuda vía LECAP al Tesoro Nacional, con recesión, y te puede aumentar 2-3 puntos el negro. Eso me preocupa. Está claro. Salva, justo
que hablamos de este tema de la inflación y digamos, de las letras y lo que se podría armar, y para ver el riesgo en eso, o quizá el riesgo o la potencialidad de retorno, hay dos cálculos que vos siempre, o que no sé si siempre, pero que un par de veces lo he visto, y que no lo tengo, no sé cómo está dando ahora, y de paso para que lo expliques un poquito. ¿Qué relación ves hoy entre los tasas fijas y los ajustables por inflación de corto plazo? Que, digamos, ¿cuál sería la inflación que nos deja indiferentes? Y tenés una muy buena, o por lo menos en algún momento lo has publicado, sobre una relación ya más pensando en algo más largo entre un Bopreal, por ejemplo, 26 y un instrumento en pesos, SER, que te deje indiferente. Bien, bueno, a partir de instrumentos a tasa fija y instrumentos ajustables por SER, uno puede construir una curva de inflación break-even, o sea, qué inflación me va a dejar igual a ambos rendimientos, tanto de la LECAP como un BONSER. Eso actualmente hoy te está dando más en sintonía con lo que hoy opina, por ejemplo, el REM, un 5 o 6%, considerando también de que los BONSER estuvieron bastante castigados. Esto hasta hace poco te daba incluso más bajo. Entonces, a partir de allí uno construye esa curva y dice, bueno, ¿qué instrumento está más sobrevalorado? En alguna conversación que habíamos tenido me parecería de que las LECAPs en sí mismas estaban descontando un proceso de desinflación, la verdad que bastante violento. Un poco eso se fue acomodando y, bueno, consecuentemente ahora las LECAPs las más largas están bajando. También propiciado por un tesoro que te asegura tasa fija, entonces el premio por fijar tasas ya no es tal. Y además, lo otro que mencionabas es un ejercicio que uno a través de un BONSER, por ejemplo, y un BOPREAL, a través de la curva de rendimiento de ambos, puede construir de cierta manera el MEP o el cable break-even entre esos dos instrumentos, que cuando lo habíamos conversado daba algo de 500, 600 pesos a valor real de hoy, es decir, según la evaluación del BOPREAL y según la evaluación del BONSER, me daba que hoy el mercado estimaba para moneda de hoy un MEP de 600 pesos. Eso, bueno, el mercado terminó demostrando que en definitiva un poco los BONSER en los que estaban sobreestimados también por la cuestión del cepo cambiario. Hoy eso está mucho más ajustado a torno al mercado. Estaba en 1.100, 1.200 pesos, también con BOPREALes aumentando la tasa de rendimiento. Un 26 que comentaba se está rindiendo en dólar MEP algo de 20% y en cable 22, 23, si mal no recuerdo. Que también la pregunta que uno debe hacerse es esa. Un 22, 20% en dólares y una tasa de las cuentas remuneradas en 25 en pesos. Ahí de vuelta se puede calcular la variación nominal del tipo de cambio break-even y te da que en un año el tipo de cambio solamente podía variar un 5% para quedar break-even, para quedar igual. Entonces, me parece que la cuestión ahora ha quedado muy finita en términos de mercado, que hay que, para obtener estos retornos hay que asumir un poco más de riesgo. Ya el dinero fácil, el dinero sencillo, quizá como el año pasado ya no está, pero oportunidades en el mercado me parece que hay y que hay básicamente también para todos los colores, porque soberanos por allí puede ser para un perfil algo más arriesgado, un BOPREAL para un perfil algo más, llamémosle conservador, o por lo menos que quiere alguna duration algo más corta. Entonces, me parece que el abanico hoy es amplio y que se han arbitrado bastante bien las curvas dentro de todo. No obstante, bueno, las LECAPs largas, hoy fue un mal día, también por esto, la posibilidad de que el Tesoro te fije en todas las licitaciones una tasa mínima de corto plazo hace que la prima, que en aquel momento se pagaba hasta 3% de mensual de la LECAP de enero, marzo, hoy ya no esté, porque en definitiva el Tesoro te va a convalidar una tasa mínima en cada licitación. Perfecto. Un tema que tocaste, Walter, o por lo menos lo mencionaste, la ley de bases, sin entrar tanto en sí a la ley de bases, sino, digamos, a cuándo se podría aprobar, si se trata en julio. Bajo ese escenario, porque es algo que en general yo veo que los clientes suelen consultar, che, compro bonos antes de la ley de base, compro acciones antes de que salga, si sale. ¿Qué opinás? ¿Qué les decía a tus clientes? ¿Crees que si sale, pensando acá un horizonte, digamos, 6 meses, un año, estarías
inclinado más por bonos, más por acciones? ¿Dónde crees que hay más valor? Primero sale, para mí sale en julio. Obviamente, después de Milei mandará por separado, espero que por separado, los 3 puntos que que está quitando el Senado. Siempre suben primero los bonos, después suben las acciones. Así que yo estaría posicionado en hard dollar. Y esto, digamos, para el inversor un poco más avesado, que tiene más tacto cuando es el timing de desarmar la cartera de bonos y pasar a acciones. El que no, lo mejor que puede hacer es estar en un fondo de renta mixta. ¿Sí? Que el portfolio manager lo está haciendo, pero en líneas generales yo no recuerdo una sola vez desde los 90 hasta ahora que se han producido oportunidades como la actual que hayan subido primero las acciones antes que los bonos. ¿Sí? Generalmente es al revés. Así que primero armaría una curva con los hard dollar, los que quieran todos van a dar buena ganancia. Sumémosle al que el tipo de cambio nos va a seguir al 2% mensual, va a tener que haber un ajuste más severo en algún momento. Y después sí, las acciones, si contabilizo así rápidamente la pérdida que tuvieron hoy, y pensamos de que el gobierno tiende a hacer una normalización, en líneas generales no tendríamos por qué no dar como posible que los precios en dólares de las acciones vuelvan a los máximos que tuvieron en febrero del 2018. Esto es un Merval que estaría subiendo 60% en dólares. Obviamente no va a tardar 2 años en subirlo, va a ser rápido, en la medida que el riesgo país perfore los 1000 puntos. Y con muchas oportunidades en bancos y en acciones energéticas, básicamente. Bueno, perfecto. Bueno, entonces Walter, que vos tenés un vuelo, no quiero demorarlo más. Si quieren, estaría bueno hacer un cierre que muy brevemente cada uno me diga qué es lo que más le está prestando atención o diga, yo esto, digo, si pasa esto o si, digamos, si hay un evento que diga, me preocupa de corto plazo para decir salgo o incluso decir, no, mira, estoy esperando que salga esto para decir entro o reafirmo. ¿El que quiere empezar? ¿Yo? Dale. No, a ver, lo que veníamos charlando. Hoy honestamente le estoy prestando mucha más atención a la pata política del gobierno, porque en última instancia las correcciones que tuvimos, todas las últimas correcciones siempre tuvieron un trigger político. El máximo de los bonos lo tuvimos el día que nos enteramos que el presidente y la vicepresidenta habían tenido un ruido por los aumentos en el Senado. De ahí anduvimos empatados y el otro máximo parecido a ese lo tuvimos cuando el presidente tuvo ese altercado diplomático con el presidente de España. E hicimos piso cuando se anunció el cambio de gabinete, que el cambio de gabinete es un giro hacia una visión más pragmática, que es algo que a mí me parece que tiene sentido que le guste más al mercado, porque si hablamos de sostenibilidad, la ley bases hoy es sostenibilidad, es sinónimo de sostenibilidad. Y el mercado, después de ese rally de recuperarse, hace máximo el día que nos enteramos que estaba el dictamen, pero que no estaban los votos y la votación iba a ser dentro de 2 meses. Entonces, hoy yo le estoy prestando mucha atención, honestamente, a eso, porque ya abiertamente trabajo con que el escenario base va a ser una salida de cepo sorpresiva. Cuando vos me decís el 2% de Crowell Impact, yo lo estiro hasta fin de año, todos sabemos que eso no se sostiene. En algún punto lo que estás haciendo es, me estás mintiendo, porque obviamente como policymaker vos no me podés venir a decir voy a intentar salir del cepo un día para el otro tal día. Entonces esas señales yo las interpreto así, la señal de que te digan la competencia de monedas con la cantidad de pesos fijos. Si la competencia de monedas con la cantidad de pesos fijos, ¿cuántas reservas necesitas tener para garantizar o blindar el pago de bopreales que se hace hard dollar? Si no vas a poder comprar reservas porque no vas a poder emitir pesos. O vas a comprar con superávit fiscal y vas a devolver los pesos. Entonces, bueno, yo hoy estoy muy atento a esas señales vinculadas al cepo y cuestiones políticas, porque me parece que el partido hoy se está jugando ahí. El gobierno ya mostró que sin la política puede hacer los ajustes. El problema es que esos ajustes, sin la pata política, lucen insostenibles. Y esa es donde yo pondría el foco hoy, en darle sostenibilidad a esto. Bueno, gracias, Lean. Bueno, yo para complementar un poco coincido. Me parece que en la parte económica la voluntad termina siendo también lo que prima. Yo creo que es un gobierno muy comprometido en la cuestión fiscal, que termina siendo por allí el gran mal de los últimos años. Entonces, en la medida que la política te permita también dar ese giro de 180 grados de un país deficitario hacia un país
ni siquiera superavitario financieramente, quizás eso fue hasta una meta completamente irrisoria que ni el mercado se lo pedía, pero no obstante, yo estaría atento a las cuestiones políticas, los distintos acuerdos, la turbulencia que pueda tener. Lógicamente hay eventos que van a ser game changer, como salida del cepo, ver cómo va avanzando el tipo de cambio, verlo en términos reales, también ver qué hacen los sectores exportadores más dinámicos, porque en definitiva eso te da un buen termómetro de cómo están viendo el tipo de cambio actual, pero principalmente ver qué tipo de consensos y qué tipo de acuerdos puede conseguir el oficialismo, donde también termina siendo bastante reactivo a las distintas coaliciones y a la oposición básicamente, haciendo que la construcción de consensos se dificulte. No obstante, yo termino siendo optimista en lo que viene. Creo que es crucial la cuestión de la voluntad. La voluntad me parece que es genuina, que no tambalea, entonces me parece que la base medianamente está. Lo que hace falta es darle cimientos, darle una mayor construcción, pero que en definitiva Argentina tiene para salir. Lo que sí hace falta, como siempre, lo que termina flaqueando, los acuerdos políticos. Perfecto. Bueno, Walter, si quieres, hacemos el cierre con tu opinión. Sí, opino lo mismo. Yo arranqué haciendo énfasis en la parte política, ¿no? No en vano el problema de la economía es cuando la política mete la cola. Sí, creo que nos criamos con esa frase. Me encantaría ver, además de que haya acuerdos políticos, que los sucesos que tengan que ocurrir sucedan lo más rápido posible. Sabemos que el dólar oficial va a tener que estar en algún momento en 1.200, 1.300 pesos. O sea, si estuviera los zapatos del ministro, estaría buscando cerrar la brecha cuanto antes, porque eso nos va a dar una inflación adicional de 15, 20 puntos. Y a mí me encantaría que apenas esté el acuerdo de la ley bases, vayamos a cerrar esa brecha, porque si no esto se hace largo y viene un deterioro social después. Entonces es mejor que el balde de agua fría lo tengamos de entrada, porque a partir de ahí después viene el rebote y empieza a crecer. Si va a ser con dosis homeopáticas, el clowing real que va a haber por la aceleración cambiaria, por no hacerlo de golpe, me gustaría ver cómo reacciona la política a una situación social de deterioro paulatino, ¿sí? Porque también las empresas nos olvidan, primero que estamos en pleno proceso de despidos, y también lo que están esperando para empezar a tomar decisiones que se sinceren las variables macroeconómicas y cambiarias. Entonces, se va a esperar y se va a reclamar rápidamente ese sinceramiento. Es un punto que a mí personalmente me gustaría ver. Ya lo digo como economista y no como alguien que administra portfolios. Como un puntapié muy chiquito que me dejaste picando, a mí me gusta la frase de Maquiavelo que dice: el mal se hace todo junto y el bien se administra de a poco. Que es un poco lo que estás comentando. Todo junto y al principio. El mal se hace todo junto y al principio. Bueno, cerramos con la frase esa que me parece muy buena. Les agradezco mucho, la verdad, por la discusión. Me gustó mucho y no podemos decir que no hemos tirado. Walter, tiraste todas las postas. Así que yo la anoté. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchachos, se nos va corriendo Walter. Yo no sé si son los alimentos multiprocesados o qué, pero estos jóvenes vuelan. Ya sabemos que hay que seguirlo a Salvador en Twitter. Siempre provee información muy interesante. Escuchar el podcast de Lean y darle la plata a Walter. Muchas gracias a todos. Ha sido un verdadero gusto tenerlos por acá, de vuelta. Los esperamos en el próximo congreso. Ustedes van a tener que repetir, sin duda, porque ha sido todo un éxito. Nos vemos tomando un cafecito o algo ahora afuera, charlamos un poco y damos por concluido el congreso. Gracias a todos por acompañarnos.
Música